Como lo prometí la semana pasada, hoy voy a darles un esquema que ustedes pueden usar para evangelizar y espero que mientras pasamos por él todos seamos reconvertidos una vez más. Disfrútenlo. Vamos a orar. Señor Jesús, tu belleza es tan... ¿Qué palabras podemos usar? Única, extraordinaria, sin paralelo, que definitivamente nadie pudo haberte inventado. Ninguna mente humana podría haber concebido a un ser tan maravilloso como vos. Oh Señor, como cantábamos recién, nuestra alma está sedienta. Nuestra alma está sedienta de vos. Sacía nuestra sed, Señor. Venía a nosotros. A través de tu palabra venía a nosotros, Señor. Y vivifícanos. Vivifícanos, Señor. Danos nuevas y mejores alabanzas hoy. Danos ojos más nítidos para ver la realidad. Oh Señor, vacíate en medio nuestro. Este es tu huerto, Señor. Y apoderate de cada uno de nosotros. Arrebata nuestros corazones, Señor, en éxtasis. Conforme meditamos y es expuesto tu evangelio. Oh Señor, que así sea. Amén. Voy a darles un esquema de cómo ustedes pueden compartir el evangelio, pero quiero dejar en claro antes qué clase de esquema les voy a dar. Es un esquema de teología bíblica. Es un esquema de teología bíblica. Si nosotros queremos compartir el evangelio en una cultura no cristianizada, no podemos simplemente asumir que las personas que están ahí entienden nuestra cosmovisión como cristianos. Ellos no lo entienden, ellos no saben, no podemos simplemente pararnos ahí y temáticamente empezar a hablar acerca de quién es Dios o de quién es Jesús o de cómo alguien puede salvarse. Debemos hacerlo todo y debemos establecer e impartir cada uno de los temas cruciales del evangelio dentro del contexto de la cosmovisión de las Escrituras. El contexto de la cosmovisión de las Escrituras. El gran contexto de la historia de la redención. La Biblia es la narración, explicación y aplicación de la historia de la redención. Eso es lo que es. Las buenas noticias de lo que Dios ha hecho a nuestro favor en Cristo serán incoherentes para la mayoría de las personas si nosotros no explicamos la historia de la redención en su totalidad, a modo de vuelo de pájaro, por lo menos. ¿Qué es ofrecer una cosmovisión? Una cosmovisión es una visión global del mundo. Eso es lo que la palabra cosmovisión significa. Es una visión global del mundo. Es una interpretación de la historia de principio a fin. Eso es una cosmovisión. Es una explicación del todo, del pasado, del presente y del futuro. Es una explicación de los temas más importantes y de todas las razones y los porquéses que hay detrás de los temas más importantes. Bueno, este va a ser nuestro esquema: creación, caída, redención, glorificación. 4 puntos básicos: creación, caída, redención,
glorificación. En primer lugar, creación. Si queremos compartir el Evangelio, ¿por dónde debemos comenzar? Bueno, por el principio sería una buena respuesta, y eso significa ir a Génesis capítulo 1. Y cuando vamos a Génesis capítulo 1 nos encontramos con el relato del origen de todo de la nada por medio de la palabra de un Dios infinito pero personal que está ahí. Eso es lo que encontramos. El relato del origen de todo de la nada por medio de la palabra de un Dios infinito y personal que está ahí. Eso es lo que encontramos. Veamos 7 verdades básicas que aprendemos en Génesis capítulo 1, rápidamente. En primer lugar, primer punto. Existe un solo Dios. Existe un solo Dios. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio. ¿Qué es el principio? El principio es cuando no hay nada. El principio es cuando todavía no hay historia de nada. Antes que algo existiera, Dios. En el principio, Dios. Antes de que la historia de alguna cosa comience, Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Por lo tanto, el politeísmo queda descartado. En el principio, Dios. Un solo Dios. No dioses, Dios. Creemos en un solo Dios. Y este creador es infinitamente más valioso que su creación. El creador que creó todas las cosas ha de ser necesariamente mucho más importante que todas las cosas. Él es el que lo creó todo. Él es trascendente. En el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 17, tenemos una de las declaraciones más chocantes, más maravillosas de la trascendencia de Dios, de su valor infinito. Todas las naciones son ante Él como nada. Menos que nada e insignificantes son consideradas por Él. ¿Por qué? Porque este Dios trascendente e infinito no es solamente cuantitativamente más grande que nosotros. Es decir, no es como nosotros, pero más grande. Es cualitativamente diferente a nosotros. Es decir, es completamente diferente a nosotros. Ni puede ser comparado con nosotros. Por eso ante Él todo lo creado es nada. 2. Él es un Dios eterno. Una vez más, Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio. Una vez más, cuando no había nada, cuando no había espacio, cuando no existía el tiempo, cuando no había ninguna otra inteligencia activa, en el principio, un Dios que es llamado amor, de quien se nos dice que es luz y que no hay tinieblas en él. Un Dios que no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. En el principio, antes que todo sea hecho, Él existía, desde siempre. Nunca hubo un tiempo en el que Él no fue, porque Él creó el tiempo. Los salmos alaban la eternidad de Dios. Salmo 90, versículo 2. Antes que los montes fueran engendrados y nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Por lo tanto, el relativismo filosófico oriental que nos dice que el bien y el mal existieron siempre como fuerzas en tensión, queda descartado. En el principio, un Dios
que solo luz y pureza sin tinieblas estaba ahí, en la eternidad. 3. Este Dios es una trinidad de personas. Es una trinidad de personas. Es un solo Dios. 3 personas. Génesis 1:26. Y dijo Dios, hagamos. Un plural. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Así que el universo fue creado no por algunos dioses, no es que un Dios hizo los cielos y otro Dios hizo la tierra y otro Dios creó a los hombres y otro Dios hizo no sé qué. Un solo Dios que creó todas las cosas, pero a la vez es un Dios triuno, un Dios 3 personas. Conforme el relato de las Escrituras avanza, nosotros nos encontramos con las 3 personas de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En Colosenses capítulo 2, versículo 9 se nos dice, del Hijo, Dios el Hijo, toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. ¿Cuánto de la plenitud de la deidad reside en Él? Toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. En Hebreos capítulo 1, en el versículo 3, se nos dice del Hijo, Él es el resplandor de su gloria, del Padre, la expresión exacta de su naturaleza. Eso no se puede decir de ninguna criatura. La expresión exacta de su naturaleza. Misma esencia, misma naturaleza, mismo Dios, diferentes personas. Del Espíritu Santo se nos dice en 1 Corintios 6, 19, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios? El Espíritu Santo es nuestro Dios, lo tenemos de Dios, nos dice el texto. Así que ellos no son 3 dioses diferentes. Tampoco la Trinidad es un solo Dios que a veces se manifiesta como el Padre, a veces como el Hijo y a veces como el Espíritu Santo. La Trinidad es un Dios, una esencia, 3 personas diferentes. 3 personas diferentes. Jesús dijo en Juan 10:30, el Padre y yo somos uno. Traten de entender eso. El Padre y yo somos uno. Filosóficamente indescifrable. En el principio, Juan 1:1, existía el Verbo es el Hijo, y el Verbo estaba con Dios. El Verbo existía antes que todo fuera creado. En el principio, ahí estaba el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, así que el Verbo es diferente a Dios. 2 personas distintas. Y el Verbo, tercera declaración, estaba en el principio, estaba con Dios, era Dios. Y era Dios. Un solo Dios, 3 personas. El mundo fue creado por un Dios triuno. Y esto nos libra de algunas ideas extrañas de otras religiones. El mundo no fue creado por un Dios que no es otra cosa que una especie de fuerza nebulosa. 3 personas en un solo Dios. Y esto nos distancia tremendamente de las otras 2 religiones monoteístas que existen. Los musulmanes y los judíos. Esto tiene implicaciones, hermanos. Los musulmanes, ellos no creen en la Trinidad y por lo tanto ellos no creen que el amor sea un atributo esencial a Dios. Y no creen que se pueda tener una relación personal con Él. ¿Por qué? Porque antes de que todo fuera hecho, Dios existía, Dios estaba ahí, el Dios eterno estaba ahí absolutamente solo. No tenía comunión con nadie porque no existía nadie, no amaba a nadie porque no tenía objeto al que amar.
Pero esto cambia completamente en las Escrituras. Si nosotros tenemos a un Dios que es 3 en 1, nosotros tenemos un Dios personal que ha existido siempre en una feliz comunión intratrinitaria. Nueva palabra para el diccionario. Una feliz comunión intratrinitaria. Y Él no creó el mundo porque estaba aburrido, porque estaba solo o porque se le escapó un destello de poder accidentalmente. Él creó el universo como un desbordamiento de la plenitud de esa feliz y eterna comunión intratrinitaria. El Padre hizo el mundo para el Hijo. Todo cambia, ¿no? Y el mundo fue hecho para que nosotros podamos apreciar la comunión intratrinitaria. El hombre fue hecho para ser introducido en el seno de esa comunión intratrinitaria. Eso lo cambia todo. Absolutamente todo. Cuarta verdad. Dios creó el universo solo. Él solo hizo el universo. Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Él lo hizo. El panteísmo, por lo tanto, queda descartado. Dios creó los cielos y la tierra. Él es distinto del universo que crea. No es parte, es diferente. No está contenido dentro de su mundo, él está fuera de su mundo. Él hizo el mundo. El universo no es una parte de Dios, es simplemente la creación de Dios. Y Él es el autor exclusivo de esta creación. Nehemías capítulo 9, versículo 6. Hay una oración acá, solo tú eres el Señor, solo tú eres Dios significa. Tú hiciste los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que en ella hay, los mares y todo lo que en ellos hay. Tú das vida a todos ellos y el ejército de los cielos se postra ante ti. Solo Dios puede crear. No existe ningún ser creado que pueda crear. Nadie más participó en la creación de todo. Dios lo hizo absolutamente todo. Y no le costó nada hacerlo. No tuvo que trabajar, no tuvo que cargar elementos pesados, no tuvo que forzarse, no transpiró mientras creaba el mundo. ¿Saben cómo lo hizo? Con tan solo una palabra, con tan solo decirlo. Génesis nos relata la creación de todo de la nada por medio de la palabra de un Dios infinito y personal. Él hizo todo con tan solo hablar todo de la nada. En Génesis capítulo 1, 8 veces se nos dice, y Dios dijo, y fue hecho. Y Dios dijo, sea la luz, y fue así. Y Dios dijo, haya expansión en los cielos, y fue así. Y Dios dijo, haya lumbreras, y fue así. Y Dios dijo, y fue así. El Salmo 148, versículo 5 nos exhorta diciendo, alaben el nombre del Señor, pues Él ordenó y fueron creados. Estamos hablando de un Dios que es, ¿qué? Todopoderoso. Ese es el relato de Génesis, todopoderoso. Y esto es algo muy importante de considerar. ¿Por qué? Porque si Él creó todo de la nada de esta manera, Él no puede ser domesticado por nada creado. No existe ninguna criatura que pueda tan solo poner nervioso al Creador. Él no puede ser domesticado. No puede ser presionado. No puede ser condicionado. No puede ser limitado. Él es un Dios autosuficiente. Como diría Pablo más adelante en Hechos capítulo 17. Él no habita en templos hechos por manos humanas. ¿Cómo va a hacerlo? Ni es honrado por manos de hombres, dice el apóstol, como si necesitara de algo, pues Él da vida y aliento y todas las cosas a todos. Él es autosuficiente y no necesita nada de nadie, ni para su existencia, ni para realizar sus obras, ni para su propia felicidad.
Sexta verdad. Dios creó a los seres humanos, varón y hembra, como las únicas criaturas portadoras de su imagen. Las únicas criaturas portadoras de su imagen. El hombre no es un accidente. El hombre no es el resultado de una convulsión evolutiva. No venimos del mono, aunque algunos se parecen. No somos parte del reino animal, como algunos dicen. No somos mamíferos avanzados. Somos hombres creados desde un principio exclusivamente, solo nosotros, de todo lo que Dios hizo bajo el cielo, a su imagen. A su imagen. Génesis 1:27. Creó pues Dios al hombre a imagen suya. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. ¿Qué significa? Que Dios nos creó conforme a su imagen. La palabra hebrea es tselem y significa sombra. En hebreo lo que se está diciendo más literalmente es Dios creó al hombre como una sombra suya. Oh, hermanos, de entre todo lo que el Señor Dios hizo bajo el cielo, solo nosotros nos parecemos a Él. El hombre es parecido a Dios. ¿En qué sentido? ¿Qué significa esto? Dios tiene atributos incomunicables y atributos comunicables. Atributos incomunicables son atributos que Él no puede transferir a ningún ser creado. Él no puede crear algo que sea eterno, todopoderoso, etc. Pero Él sí puede comunicar, Él sí puede poner de sí mismo algo de justicia, algo de bondad, algo de inteligencia, algo de sabiduría, etcétera, en lo creado. Nosotros fuimos hechos conforme a la imagen de Dios, en el sentido de que fuimos hechos como seres racionales, complejos y morales. Racionales, complejos y morales. Es por eso que somos capaces de imitar a Dios construyendo cosas increíblemente complejas. Es un instinto que está en nosotros. Es por eso que tenemos un sentido de la justicia y nos indignamos ante el mal. Es por eso que tenemos la capacidad de amar. Es por eso que podemos relacionarnos en amor con otros. Etcétera, etcétera, etcétera. Es por eso que podemos ser felices. Ahora, lo más importante de todo el relato del Génesis acerca de la creación del hombre es que nosotros fuimos hechos a la imagen de Dios para tener una relación especial con Dios. Fuimos hechos para ser hijos de Dios. Eso es lo que somos. No solo fuimos hechos por Dios, esta es la verdad bíblica, sino que fuimos hechos para Dios. Nosotros somos la criatura especial de Dios. Hechos para poder apreciar su belleza. Hechos personales, para tener una relación personal con Él. Hechos para ver, apreciar y recibir su gloria y reflejarla al resto de la creación. Oh, qué criatura tan maravillosa somos. Cuando todo estaba hecho, Dios pone al hombre en el escenario. El mundo fue hecho como el lugar del hombre. Y Dios entonces otorgó al hombre el liderazgo de la creación. Ser hechos a imagen y semejanza de Dios significa ser, ¿qué? Reyes y sacerdotes. Reyes y sacerdotes de la creación. Los sacerdotes que traen a Dios a la creación y los reyes que gobiernan en nombre de Dios, que legislan en nombre de Dios sobre todo lo creado. Hermanos, nosotros fuimos hechos para ser los hijos de Dios en la creación, para imitar a Dios en la creación. Eso es increíble. En Génesis 1:28 se nos dice: los bendijo Dios y les dijo al hombre y a la mujer: sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla. Sométanla significa, civilícenla, háganla mejor. Ejerced dominio, ejerced señorío sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Oh, hermanos, este es un mandato.
a multiplicarnos y llenar la tierra e imitar a Dios, sacando el potencial que Dios puso en esta tierra, sojuzgándola, haciéndola mejor, desarrollando oficios y guiando a los animales como señores sobre ellos, siendo para ellos, en cierto sentido, lo que Dios es para nosotros. Extraordinario. Eso es el hombre. Mucho más que un animal. Mucho más que un animal. Séptima verdad. Séptima verdad. Dios es un Dios que habla, por lo tanto es un Dios que se comunica eficazmente. Por lo tanto, el relativismo filosófico que nos dice que Dios no se da a conocer religioso, que Dios no se da a conocer claramente, queda descartado. Y toda idea de un Dios impersonal que no puede ser conocido de manera objetiva, queda descartada. Génesis 1, 27-29, por ejemplo, creó pues Dios al hombre, imagen suya, imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, claramente, sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla. Versículo 29, y dijo Dios, he aquí, yo os he dado toda planta que da semilla que hay en la superficie de toda la tierra. Dios sabe darse a conocer. Dios habla, Dios se comunica y Él es eficaz en hacerlo. No solo crea, Él también se da a conocer. Él no creó al mundo como quien crea un gran Rolex, le da cuerdas y se desentiende. Él se da a conocer. Y en octavo o séptimo octavo, creo que me perdí un punto en la numeración. Dios es legislador y juez de la creación. Dios es legislador y juez de la creación. Él no solamente crea y no solamente se da a conocer, Él también gobierna la creación. Y esto refuta cualquier idea de un Dios apático o moralmente indiferente de la creación. En el capítulo 2, versículo 17 de Génesis, Dios dice a nuestros padres, del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. Del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. Él dio mandatos positivos, multiplíquense, llenen la tierra, sojúzguenla, etc. Pero Él dio una prohibición a nuestros padres, solo una. No pueden comer del árbol del bien y del mal. Y Él no solamente legisla, sino que también juzga. Más adelante, en Génesis capítulo 18, versículo 25, Abraham dice, Él es el juez de toda la tierra. Él es el juez de toda la tierra. Él administra justicia. Creación. Esos son los 7 u 8 puntos que tenemos en Génesis. Veamos ahora el segundo apartado, la caída. La caída. Dios dio una sola prohibición a nuestros padres, pero ellos decidieron desobedecer. Una vez más, Génesis 2, 17. Pueden comer todo lo que quieran, pero no pueden comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que de él comas, advertencia, ciertamente morirás. Nuestros padres desobedecieron, se rebelaron contra él. ¿Cómo sucedió la desobediencia? El diablo llegó al huerto del Edén, el diablo cuyo nombre significa oponente, enemigo de Dios. Él llegó al huerto de Edén, escuchen bien, como un salvador. Él llegó ahí como un salvador. Fue a rescatar a los hombres de Dios. Eso es lo que les dijo, lo que les comunicó. Llegó ahí con una acusación. Dios les miente. Dios les miente. El árbol del conocimiento del bien y del mal es su ticket de la libertad. Si ustedes comen de ese árbol, ustedes van a poder ver con claridad todas las cosas. Dios es un abusador cósmico que los tiene confiscados en el huerto con mentiras. Líbrense de él, desháganse de él, deben hacerlo. Eso es lo moral, eso es lo recto, eso es lo justo.
Esa fue su mentira. Esa fue la esencia de su mentira. Capítulo 3, versículos 1 al 7. Y dijo la mujer, el diablo, ¿con que Dios os ha dicho, no comerás de ningún árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comerás de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis. Dios miente. Él es un abusador cósmico. Él es cruel. Él los tiene encerrados acá. Él los hizo para aprovecharse de ustedes. Desháganse de él. Miente. No moriréis. Es mentira. Pues Dios sabe, Él sabe, y es cruel, Él sabe, lo sabe, el día que de Él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. ¿Por qué ser criatura cuando puedes ser Dios? Acá están bajo el dominio de Él. ¿Por qué? La idea de criatura está mal. Sean Dios. Seréis como Dios. Sembró la semilla de la codicia del lugar supremo de nuestros padres, y ahí está en el centro del corazón de cada uno de nosotros todavía. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, la fruta brilló en sus ojos. Lo que brilló fue la codicia, la mentira de una falsa libertad, y que era agradable a los ojos, y que era árbol deseable para alcanzar sabiduría. Tomó del fruto y comió. Y dio a su marido que estaba con ella. Al lado de ella es la idea. Y él comió. Oh, hermanos, acá en Génesis y en esta mordida rebelde se encuentra la explicación de todos los males que hay sobre esta tierra. En estos versículos encontramos la explicación de todas las calamidades, sufrimientos y perversidades que son comunes entre nosotros hoy. Porque desde el día en que nuestros padres mordieron el fruto prohibido, el mal no solamente entró en la creación, sino que entró en su corazón, dentro de ellos. Y cada uno de sus hijos hemos nacido con ese mal dentro de nosotros. La advertencia se cumplió: el día que de él comas, ciertamente morirás. ¿Qué es morir? Es ser separados de Dios. Espiritualmente separados de Dios, desconectados de la fuente de todo bien, y solo queda densa oscuridad, corrupción, torcernos por dentro. Y después la manifestación física de la muerte espiritual, la muerte física. A partir del capítulo 5 de Génesis se nos dice una y otra vez lo que jamás debió decirse. Mientras una larga genealogía y un largo relato tiene lugar, se nos dice: y murió, y murió, y murió, y murió, y murió, y murió. Y hasta el día de hoy no se deja de escribir lo mismo en el árbol, en el libro de la vida. Y murió, y murió, y murió, y todos moriremos, porque todos hemos pecado. Lo que sigue es, en el resto de la Biblia, desde Génesis 3 en adelante, lo que sigue, todo lo que sigue de ahí en adelante, es el relato del hombre escondiéndose, huyendo, rebelándose de Dios y destruyéndose a sí mismo, mientras Dios, en su gracia, extiende brazos de misericordia a los hijos de Adán. Eso es lo que sigue. Eclesiastés resume la historia de la siguiente manera. Capítulo 7, versículo 29. He aquí solamente esto he hallado. Este sabio buscó y buscó y buscó. Solamente esto he hallado: que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. No existen dos clases de hombres diferentes, hermanos.
nosotros no somos distintos a los demás. En Efesios capítulo 2 se nos dice que éramos hijos de ira como los demás. Andamos en la corriente de este mundo conforme a los deseos de la carne. No existen dos clases de hombres. No hay hombres menos caídos que otros. No hay hombres menos corrompidos que otros. Simplemente existen hombres más restringidos en su maldad que otros. Cada uno de nosotros porta la imagen de Dios. Oh, pero una imagen desfigurada, una imagen torcida, una imagen deformada. La esencia del pecado de nuestros padres fue que desconfiaron de Dios y anhelaron ocupar su lugar, quisieron ser dioses. Y este mundo no es otra cosa que una guerra de dioses que quieren imponer sus ideas, su conocimiento del bien y del mal, su versión de las cosas y su voluntad de los demás. Dioses que quieren la preeminencia. Todos estamos compitiendo, hermanos. En este mismo momento, todos estamos compitiendo por tener la primacía. No podemos dejar de hacerlo. Somos incapaces de frenarnos. No podemos dejar de querer nuestro bien más que el de los demás. No podemos evitar usar a otros como escalones para nuestro éxito personal o como adoradores que afirmen nuestra autoestima. No podemos dejar de mirarnos al espejo. Si leyeras tu Biblia como te miras al espejo, serías mucho más hermoso. No podemos dejar de mirarnos al espejo, no podemos dejar de buscarnos en la foto grupal en primer lugar. No podemos dejar de indignarnos cuando otros reciben más alabanzas que nosotros. Cuando David mata a los 10,000 y Saúl a los 1,000, se manifiesta lo que hay dentro de nosotros. No podemos dejar de retrucar mentalmente y de humillar a aquellos que nos ganaron un debate. No podemos dejar de soñar que somos el personaje principal de la película, de nuestras imaginaciones. Queremos tener más que otros, queremos ser más bellos y atractivos que otros. Tratamos a Dios como nuestro sirviente. Quisiéramos que Él gire alrededor de nosotros y nos dé todo lo que queremos. Lo cuestionamos y lo criticamos y nos quejamos cuando no obra conforme a nuestra propia sabiduría. Estamos llenos de autocomiseración por nuestros fracasos. Y en el mundo el orgullo, tener una exagerada autoestima, se considera una virtud. El egoísmo es la fortaleza misma del pecador, porque todo lo que hace lo hace para sí mismo. Es su combustible. Y aún nosotros, arrepentidos de nuestros pecados y medio regenerados, no podemos dejar de pecar. No podemos dejar de ser orgullosos. Hay manchas de orgullo en nuestras mejores obras. Isaías 64:6. Estamos desorientados, desesperados, vacíos y perdidos. E incluso después de ser regenerados, somos así muchas veces. A través de la historia nos hemos odiado, nos hemos abusado, nos hemos esclavizado, hemos hecho guerra, nos hemos matado. Y todo esto desde el día en que nuestros padres decidieron levantar su puño contra Dios. Convertimos el paraíso en un lugar de maldad y sufrimiento constantes. La palabra de Dios dice la verdad. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda. ¿Entienden lo que eso significa? No hay quien entienda. No hay quien piense como Dios. Todas las mentes están dañadas. Todas están torcidas. Todas piensan de una manera contraria a Dios. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Nadie volvió a Edén arrepentido, hermanos. Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si no
extraído por el Padre. A menos que Dios intervenga en la naturaleza del hombre, el pecador, nadie vuelve. Nadie volvió meramente por sí mismo a Edén. Jamás nadie volvió a Edén. Ningún hijo de Adán volvió arrepentido a Edén. Nadie volvió a pedir perdón. Todos se han desviado. Todos decidimos seguir el camino de la rebelión. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Ni siquiera uno. Una vez más, no hay diferentes clases de hombres. Este es el único hombre que hay, el hombre caído. Eclesiastés 7:20, una vez más, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Incluso entre los arrepentidos, incluso entre entre los torcidos que fueron enderezados, incluso entre los justos, no hay ningún hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Todos hemos caído y todos seguimos cayendo vez tras vez. Pero la historia no termina acá. Tercer apartado, redención, creación caída, redención. Dios reacciona ante el pecado de nuestros padres y de cada uno de nosotros con tristeza, indignación, aborrecimiento, desprecio, ira, venganza, castigo y misericordia. Y misericordia, Lamentaciones capítulo 3. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayó su amor. Inmediatamente después del pecado de nuestros padres, Dios aparece. Expone la locura del pecado de nuestros padres, los maldice la tierra, maldice al diablo. Pero Él también hace algo increíble. Nos promete un Salvador. Alguien que nos llevaría de regreso a Edén. Dios se marcha de la tierra e inaugura el cielo. Un querubín con una espada encendida en fuego es puesto en la puerta de Edén. Nadie volvió, no obstante. Pero vendría uno que quitaría de en medio al querubín. Uno que terminaría con la espada encendida en fuego. Uno que haría bajar a Dios de los cielos, una vez más. Un Salvador. Génesis 3:15, Dios dice al diablo: pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Estamos en medio de una guerra cósmica con el diablo. Enemistad entre los hijos de Eva, la simiente de Eva y la serpiente. Pero vendría uno de la simiente de Eva. Él te herirá en la cabeza. Ese hijo, ese bendito hijo esperado, el Mesías, Él te herirá en la cabeza, oh Satanás, y tú lo herirás en el calcañar. Herir en la cabeza, golpe mortal. Alguien acabaría con el diablo, alguien terminaría con Satán, alguien terminaría con nuestro gran enemigo, pero pagaría un precio. Tú lo herirás en el calcañar. Una terrible herida. Una nueva palabra tuvo que ser inventada para explicar el carácter inusual de esta promesa. Sucedió algo que nunca había sucedido hasta entonces. Un acto de infinita gracia. Esa es la palabra. Gracia. Amor incondicional. Gracia. Por eso que Dios, los ángeles la aprendieron ese día y desde entonces cantan. Gracia. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no acabó con el hombre como lo hace con el diablo y los ángeles caídos que no tienen esperanza? Gracia. Gracia. Este atributo de Dios es revelado por primera vez. Gracia incondicional. Así pasa generación tras generación, tras generación, tras generación, milenio tras milenio, tras milenio. Hasta que en el primer
capítulo del primer evangelio se nos dice, y dará a luz un hijo. Una hija de Eva dará a luz un hijo. Y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Llegó, al fin llegó el Mesías, está entre nosotros. Gálatas capítulo 4, versículos 4 al 5, Pablo nos dice, cuando vino la plenitud del tiempo, el tiempo preciso, Dios no se olvidó, milenio tras milenio, los hombres mirando hacia el cielo, esperando que de entre todos los hijos de Eva nazca uno que nos salve. Y todo era vanidad de vanidades, nada nuevo bajo el sol, hasta que, cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos, a fin de que redimiera, redimir es rescatar, a fin de que nos rescate de la ley. La ley que dice, ciertamente morirás, ciertamente morirás, ciertamente morirás, a cada uno de nosotros. Como hombres, no estamos meramente enfermos en nuestro espíritu. Y nuestro problema ciertamente no es la ignorancia. Por eso Dios no nos envió un médico cósmico, experto en tratar enfermedades del alma, tampoco nos envió a un sabio, a un mero maestro. Dios nos envió un Salvador, alguien que venga a salvarnos de nuestros pecados, porque estamos condenados y perdidos, necesitando ser rescatados. Alguien que necesita un Salvador es alguien que no puede salvarse a sí mismo. ¿Quién es el Mesías? ¿Quién es? ¿Quién es? Sorpresivamente, se nos dice que es un hijo de Eva y que a la vez es alguien diferente a Dios y que a la vez es Dios. Ese es el que vino por nosotros. Juan 1:1, en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Una vez más, ahí estaba en el principio, cuando nada existía, Él estaba con Dios, y Él era Dios. Versículo 14, y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Así que cuando Jesús nació, no fue el nacimiento de una persona nueva, fue el nacimiento de una persona infinitamente antigua, de Dios, y uno que es a la vez diferente a Dios. No es el Padre, es el Hijo, la segunda persona de la Trinidad en ser revelada, claramente revelada. Y vimos su gloria. Él descendió del cielo y vimos su gloria. ¿Qué fue lo que vieron? ¿En qué consiste su gloria? ¿Quién es el Mesías? ¿Por qué nosotros lo seguimos? El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Único en su género, unigénito, único en su género, una gloria única en su género. Un resplandor particular, un resplandor que solo pertenece a Él. ¿En qué consiste ese resplandor que emanaba de Él? ¿Qué irradiaba Él? Lleno de gracia y de verdad. Todo lo que Él era y todo lo que Él hacía era gracia y verdad. La gracia, el amor incondicional y la verdad, la luz absoluta, son inherentes a todo lo que Él es y a todo lo que Él hace, de tal manera que Él no puede hacer nada que sea carente de este amor incondicional y carente de luz, carente de verdad. Todo lo que Él hacía manifestaba el carácter lleno de amor del Padre. Y todo lo que Él hacía desengañaba a los hombres. Todo lo que Él hacía era luz. Verlo simplemente era luz. Verlo era luz. Verlo nos traía, restauraba la mente una vez más. Y el corazón, tan solo verlo. Hoy los que estuvieron con Él nos dicen
cuánta gracia y verdad había en él. Pues de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia. De lo que hay en él, de lo que contenía él, todos. No solamente alcanzó para algunos, todos hemos recibido ¿cuánto? Gracia sobre gracia. En griego, la idea podría ser traducida más literalmente así: y todos hemos recibido gracia sobre gracia, sobre gracia, sobre gracia, sobre gracia. Y la gracia sigue derramándose hasta ahora todavía. Hay gracia y gracia. La fuente no se acabó, ni se va a acabar. Oh, en Cristo, en el Mesías, en el Dios encarnado, nosotros vemos amor infinito. Amor incomprensible, un mar bravo, salvaje, de ola tras ola de amor que viene sin fin por los siglos de los siglos contra nosotros. Un mar que no tuvo principio, un mar que no tiene fin. Oh, Jesús fue una llama de amor eterno que nunca se apaga. Fuego ardiente que nunca comenzó a ser y que nada lo puede extinguir. Eso fue lo que vimos. Él descendió de los cielos. Dios mismo descendió en forma humana de los cielos para hablarnos cara a cara, para enfrentarse a nosotros. Y como nos decía Manuel, Él no es lo que esperábamos. Él no es lo que esperábamos. El Dios contra el que nos rebelamos en Edén, el Creador, el Juez, el Dios eterno, el Dios del que huimos, el Dios en quien no confiamos, el Dios a quien nunca quisimos volver, baja del cielo, nos mira directo a la cara mientras nos cubrimos con hojas de higueras en nuestra confusión y vergüenza, y Él nos dice: el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Dios no vino para ser servido, sino que vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. No vine para ser servido, no vine a tomar nada de ustedes. ¿No se dan cuenta que fue mentira? No eran mis esclavos meramente. Yo no vine a ser servido. Yo soy autosuficiente. No hay nada que puedan darme. No vine a ser servido, entiéndanlo. Yo soy su siervo. Yo vine a servir. Yo los creé para servirlos. Yo los hice como el recipiente de mi amor. Ustedes son la joya de mi mano, la niña de mis ojos. Entiéndanlo. Y lo van a entender porque voy a dar mi vida por ustedes. Los voy a desengañar en la cruz del Calvario. Voy a desatar el poder de la gracia y la verdad en la cruz del Calvario. Y lo que vemos en Jesús es devastador. Amor sin límites, amor inexplicable. Amor, nos dice Pablo en Efesios 3:19, cuyas dimensiones exceden todo conocimiento. Cómo Él dio su vida en rescate por muchos. Así que Él vino, el Mesías es Dios, y diferente a Dios. Y Él vino a dar su vida. Él vino lleno de gracia y de verdad. ¿Cómo nos rescató? Gálatas 4, versículos 4 al 5, una vez más. Cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo. Nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera, rescatara a todos los que estaban bajo la ley. La ley que nos dice: ciertamente morirás, para que recibiéramos la adopción de hijos. Nos tiene que rescatar del ciertamente morirás, de la ley, de la maldición, para que podamos ser hechos hijos de Dios, como siempre debió ser. ¿Cómo lo hace? Versículo 13 del capítulo 3. Cristo nos rescató, nos redimió de la maldición de la ley, la maldición que nos separaba, nos corrompía, trae el sufrimiento. ¿Cómo lo hizo? Habiéndose hecho maldición
por nosotros. Nosotros estamos bajo la maldición de la ley por la desobediencia. Para sacarnos de ahí, Él tenía que meterse abajo. Debía sustituirnos. Debía tener el peso en sí mismo y darnos escape. Eso es lo que Él debía hacer. Él debía morir. Él fue hecho maldición por nosotros. La maldición tenía que caer sobre Él para que nosotros podamos huir de la maldición. Su misión, su rescate consistió en morir al final de una vida perfecta e inocente. Morir una muerte sustitutiva en nuestro lugar, bajo la ira, la venganza, la indignación y la maldición de Dios. Separado de Dios. Así, en esta sustitución, Dios podría tratarnos como Él merece, nosotros ocupar el lugar de Él, el único justo, el único que merece estar en la presencia de Dios, el único digno de ser hijo de Dios. Y Él ocuparía nuestro lugar, una doble sustitución. Él moriría, nosotros viviríamos. Jesús condenado, Barrabás liberado. Su inocencia es nuestra culpa fue suya. Un doble intercambio. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, 1 Pedro 2:24. En la cruz, todo el enojo, toda la ira, toda la maldad, toda la lista de pecados de la humanidad se escribieron en su cuerpo. Y la ley solamente vio a uno que se ofrecía a pagar por todos. Y Él fue castigado por Dios sin misericordia, conforme a la medida de todos los pecados de todos los hijos de Adán. Eso es lo que el amor sin límites hace. Ese es Dios. Él es Dios. Por otro lado, Romanos 5:19, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Por la obediencia de uno, los muchos serán declarados justos, serán hechos justos. No somos justos, somos constituidos justos. Somos hechos justos no por nuestra obediencia, sino por la obediencia de uno. Los muchos serán constituidos justos. Doble intercambio. Así como Dios cubrió parcialmente la vergüenza de nuestros padres en Edén con pieles de animales, Génesis 3:21. Por cierto, animales que Él tuvo que matar. Él cubre ahora y cubre para siempre y definitivamente, eficazmente nuestra vergüenza con la carne y la sangre de su Hijo, a quien tuvo que matar. Más brevemente, cuarto punto. Glorificación. Creación, caída, redención, glorificación. Glorificación. ¿Cuáles son los efectos de lo que Cristo hizo en su vida y muerte por nosotros? ¿Qué fue lo que Él hizo? ¿Qué logró Él? Una nueva humanidad en cielos y tierras nuevos para siempre. Lejos de la maldición para siempre. Eso fue lo que logró. Crear una nueva humanidad y cielos y tierras nuevos para siempre. Eso fue lo que logró. Cuando Cristo resucitó entre los muertos, inauguró lo que podemos llamar, lo que la Biblia llama, la etapa de la restauración de todas las cosas. La etapa de la restauración de todas las cosas. Su resurrección al tercer día de entre los muertos fue una prueba de su inocencia. Él no tenía pecado personal por el que morir. El día que comieres ciertamente morirás, todos pecamos, todos morimos, Él no. Él no merecía morir, su resurrección prueba su inocencia. La muerte lo vomitó. Su resurrección fue también la vindicación del Padre para con Él. Al devolverlo a la vida, el Padre declaró públicamente que aceptaba y honraba su sacrificio inocente a nuestro favor. Pero su resurrección de entre los muertos fue también su resurrección con un cuerpo nuevo y poderoso.
fue el primer fruto de su victoria contra la maldición. El primer fruto de su victoria contra la maldición. Él dejó satisfecha la justicia y la ira de Dios, y ahora Él tiene el poder de soltar la restauración. Él tiene en sus manos el poder de revertir la caída. Él venció la muerte. En su muerte murieron el diablo, la ley y la muerte, y en su resurrección todos quedaron en la tumba menos Él. Él tiene el poder de disolver la maldición. Él la venció. Él tiene autoridad para crear una nueva humanidad y cielos y tierra nuevos. Y Jesús va a revertir los efectos de la caída. Él es, según Colosenses 1:18, el primogénito de entre los muertos, el primero entre los muertos. ¿En qué sentido? Él es el primero de una nueva clase de hombres, el primero de una serie de hombres, el primero de una nueva humanidad, el primero de una nueva clase de hombres libres de la debilidad de la carne. Todos seremos como Jesús de acá a un poco de tiempo. En nuestra naturaleza humana, libres del pecado, y en nuestro cuerpo, libres del pecado y libres de toda debilidad. Él pronto volverá cuando este tiempo de gracia termine y restaurará todas las cosas con el poder de su resurrección. Esto es lo que los apóstoles predicaban. Así es como ellos compartían el Evangelio. Hechos 3:21. A quien el cielo, dicen, de Cristo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas. El día de la restauración de todas las cosas. Cuando Cristo venga, Él vendrá a restaurar todas las cosas. Él llamó a esta etapa, Jesús, la regeneración final. Mateo capítulo 19, versículo 28. En verdad os digo a vosotros que me habéis seguido, en la regeneración, dicen los apóstoles, en la regeneración, en griego, polingenesia, nuevo Génesis. La restauración de todas las cosas será el nuevo Génesis, que el nuevo Adán traerá, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria. Cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria. La buena noticia es que esta regeneración ya empezó. El poder de la resurrección ya fue liberado y las cosas ya comenzaron a ser restauradas. Y nosotros, los que en este lugar amamos a nuestro Señor, somos los primeros frutos de la restauración de todas las cosas. Tito capítulo 3, versículo 5, Él nos salvó, Cristo nos salvó, ¿cómo? No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración. No solo habrá un nuevo Génesis para todo el universo, no solo habrá un gran día del nuevo Génesis, no solo habrá un momento preciso en el que todo sea inmediatamente restaurado por el poder de la palabra de Dios. Nosotros ya hemos tenido nuestro nuevo Génesis. Hubo una polingenesia para cada uno de nosotros. ¿Entienden? Hermanos, es increíble. Escapamos de la maldición, fuimos más allá de la maldición. Hay corrupción en nosotros, pero ya no somos los seres caídos que éramos antes. Cuando Cristo nos salvó, Él nos restauró. No totalmente, parcialmente, pero lo hizo. De tal manera que el poder del pecado fue quebrado y vencido y somos llamados nuevas criaturas. Los que están en Cristo, 2 Corintios 5, 17, nuevas criaturas somos nuevos. Oh, hermanos, ¿saben por qué no somos de este mundo? Porque no somos de este mundo. No pertenecemos a este lugar, pertenecemos a los cielos y tierra nuevos. Y pronto esto es lo que sucederá. Filipenses 3, 20 al 21. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación. Estamos en un estado de humillación. Transformará, restaurará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria. Al cuerpo de su gloria.
Y finalmente, ¿cómo será? ¿Cómo será todo en el día de la restauración de todas las cosas? ¿Cómo será todo cuando el poder de la resurrección lo restaure todo? Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: he aquí el tabernáculo de Dios entre los hombres, y habitará entre ellos como en Edén, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor. Lo vimos lleno de gracia y de verdad. Esto había en su rostro, hermanos. Esto es lo que él traía. Ni dolor, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Y el que está sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. La polingenesia de todas las cosas. Versículo 27, jamás entrará en ella nada inmundo. Los nuevos cielos y la nueva tierra, ni el que practica abominación y mentira, sino aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Sino aquellos cuyos nombres están escritos en la vida del libro del Cordero. Esta es mi aplicación final. Los cristianos disfruten, gócense, conviértanse de nuevo si es necesario, prediquen el Evangelio, apréndanlo, dominen estos conceptos: creación, caída, redención, glorificación, escuchen los audios, miren los videos, memoricen los textos. Pero los demás, escuchen, jamás entrará en los cielos y tierras nuevos nada inmundo, y el que practica abominación y mentira, sino solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Está tu nombre escrito en el libro de la vida del Cordero? Si no, no importa. No importan tus obras, no importa qué hagas, no importa quién seas, no importa lo que digas. Si tu nombre no está ahí, jamás vas a entrar en los cielos y tierras nuevos. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo nuestros nombres pueden ser escritos ahí? Habrá un gran juicio final. Habrá un gran juicio final. La vida es una línea recta. La encarnación no existe, no es círculos, es una línea recta. Hebreos 9:27 está establecido para los hombres que mueran, y después de esto, el juicio. El juicio. Y solamente estarán en aquel día donde sea juzgado, solamente se hallarán los nombres escritos en el libro de la vida de aquellos que se hayan arrepentido de sus pecados y que hayan puesto su confianza en el Dios de quien desconfiaron. Aquellos que se hayan arrepentido de sus pecados, de su autonomía, de su rebelión, y que hayan puesto su confianza en el Hijo de Dios. Jesús dijo, Marcos 1:14 y 15. Jesús vino proclamando el Evangelio y diciendo, el tiempo se ha cumplido. No hay nada más que esperar. El tiempo se cumplió, el Mesías llegó, sucederá todo lo que tiene que suceder. Y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Arrepentirte de qué? De no haber amado al Señor tu Dios con toda la mente, el corazón y las fuerzas. Y creer que lo que este buen Dios lleno de amor y justicia ha hecho a nuestro favor. Y confiar en Él, creer en Él y seguirlo a Él toda tu vida. Abandonen su rebelión y abandonen cualquier intento de ser aceptados ante Él por sus propias obras.
abandonen su autojusticia, son pecadores, reconozcan que necesitan un Salvador y que están perdidos. Reconozcan, Jesús dijo, yo vine a buscar a los enfermos. Reconozcan que están enfermos. Yo vine a llamar a los pecadores, reconozcan que son pecadores. Como lo dijo el viejo Agustín, si se humillan y confiesan sus pecados y claman por la misericordia de Dios, cuando un hombre descubre sus faltas, Dios las cubre. Cuando un hombre las esconde, Dios las descubre. Cuando un hombre las reconoce, Dios las olvida. Y todo esto por medio de lo que Cristo hizo. Vengan hoy a Él, hijos de Adán. Vuelvan hoy a su buen Creador. Vuelvan a Edén. La espada ya no se está moviendo, porque hubo uno que volvió a Edén y llevó sobre sí la culpa y la sentencia. La espada traspasó a Jesús y ahora el camino está abierto. Vengan por el camino nuevo y vivo que Él abrió. Vengan sin demoras, vengan arrepentidos, vengan clamando misericordia y serán recibidos en los brazos de uno que está lleno de gracia y de verdad por los siglos de los siglos. Señor, gracias. Oh, gracias. Gracias. Gracias, Señor. Jamás hombre alguno pensó, jamás subió en corazón alguno. Jamás, Señor, ojos han visto una historia tan maravillosa. Oh Señor, bendito sea tu nombre. Te adoramos, Señor, te adoramos. Te adoramos. Te adoramos, Señor nuestro. Precioso Señor. El único digno de reinar. El único digno de confianza. El único digno de ser amado y obedecido por sobre todas las cosas. Vos sos, Señor, no solo nuestro Dios, no solo nuestro Rey y Salvador, sos también nuestro tesoro. Queremos cantarte ahora. Amén.